Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta ventana que abrimos al campo y a la provincia. Como es habitual casi siempre a finales de año, hacemos balance de multitud de cuestiones y, como no, tenemos que hacerlo también del sector agropecuario. Para analizar cómo han sido estos últimos 12 meses, pues están conmigo los representantes de los principales sindicatos agrarios aquí en la provincia y también en Castilla y León. Vamos a empezar por el más lejano, con Antonio Medina, por parte de Asaja. Aurelio González, desde la UPA, y Lorenzo Rivera, desde COAG. Buenos días. Bienvenidos a los tres. Tenemos tiempo por delante, pero seguro que se nos van a quedar cosas en el tintero porque ha sido un año especial o especialito. ¿Qué balance haríais a modo genérico de este año? Mi balance a modo genérico ha sido un año muy negativo. La sequía, muchas enfermedades, lo que es en el tema de ganadería, muchas enfermedades también en el tema de cultivos herbáceos, porque ha habido muchas plagas en árboles frutales, cultivos leñosos en este caso, y es un año, yo creo que la palabra sería para olvidar y pasar página. Y también recalcar que por parte de las administraciones, me digo a la autonómica, que la central y la europea sobre todo, y la recalco la europea, nefasto, una PAC nefasta que no tiene fundamento cuando ha salido. Y estamos pidiendo, como se ha pedido estos últimos días, que se retire esa paz porque no va con el campo. Un año para olvidar. Aurelio. Bueno, pues la verdad es que es así, ¿no? Yo recuerdo en el 22 que decíamos no puede venir un año peor que este, y vino el 23 y fue peor todavía que el 22 para la provincia de Zamora, una sequía más profunda todavía que la que sufrimos en el 22, y bueno, pues una sequía que ha supuesto unas pérdidas importantísimas por los agricultores y ganaderos, y vienen sobre la sequía del año anterior. También el tema de los pastos, lo que ha hecho también incrementarse el coste de alimentación del ganado para los ganaderos, y también ha sido un año muy complejo. El otro gran problema que hemos tenido es, aparte de los problemas de saneamiento tradicionales, la enfermedad hemorrágica epizootica, una enfermedad nueva que ha venido para quedarse, por desgracia, y que bueno, pues en la provincia de Zamora pues nos ha afectado especialmente, ¿no? Llevamos, creo que son ya más de 1.100 animales muertos en la provincia, y sigue afectando todavía, eso que ya ha llegado el invierno, digo yo que se parará ahora con lo de la transmisión por el mosquito. Y desde luego un año que ha sido malo para todos los sectores, porque bueno, incluso los cultivos de frutales pues tampoco ha sido un año bueno, han sufrido mucho los calores aquellos de mayo, etcétera, etcétera. Y a nivel bueno, de responsabilidad política, pues hemos visto un año con otras elecciones, con cambios, un año donde se ha aplicado por primera vez la PAC, una PAC que hemos tenido que entrar por narices, aunque salgan vendiendo que nos hemos acogido a los ecoregímenes el 90% de los agricultores y saquen pecho. Bueno, nos hemos acogido porque si no nos acogíamos perdíamos dinero, con lo cual, pero desde luego lo que es claro es que tenemos que seguir intentando modificar, como se ha hecho ayer por parte del consejero, con el documento que habíamos hecho todas las organizaciones agrarias, pidiendo cambios para esta PAC. Y este año también ha sido un año especialmente, bueno, que nosotros nos sentimos todavía defraudados con medio ambiente, porque no sabemos nada de aquellas indemnizaciones prometidas para pagarle a los agricultores que sufrieron los daños de la fauna salvaje en la zona de Tábara por todo lo quemado. Dijo el consejero en su visita a Zamora que se iban a asumir los daños y todavía no sabemos nada. Y también es un año negativo porque bueno, hemos visto como la provincia, por parte de la Junta, ya se ha aprobado una declaración de interés general por parte de algunas empresas para el tema de poner placas, y ya hemos visto cómo se autorizan expropiaciones, con lo cual bueno, nosotros desde luego vamos a seguir peleando y dando todo lo que podamos para que no se lleven a cabo, porque creemos que hoy, en el siglo XXI, no se puede consentir que a un agricultor le quiten su tierra para poner placas cuando él quiere seguir siendo agricultor, ¿no? Cada uno en su tierra que haga lo que quiera, pero desde luego obligar a alguien a quitarle terrenos para poner placas, eso es
contra natura. Entiendo que no va a diferir mucho la postura en general. No ha sido año bueno, Lorenzo. Bueno, difiere un poco, Sí. pero no porque haya sido buen año, ¿no? Es verdad, coincido con ellos en que ha sido mal año. Efectivamente, un año sequía pues viene mal para todos. Viene mal para los cultivos herbáceos, que ha sido un año de desastre, tan malo como el 17. Hemos cogido 275.000 toneladas aquí en Zamora. Eso, vamos, no tiene ni para abastecer media fábrica, que por ejemplo Covadú, que la tenemos aquí. O sea, es un año de muy mala cosecha, que además cuantificado en dinero y al precio no más de 300 euros tonelada, las pérdidas de este año pueden superar los 150 millones de euros solo en herbáceos y colza. Leguminosas ni se han cosechado, o sea, 150 millones de euros en esta provincia, y cuantificamos a nivel regional en casi 2.000 millones de euros la pérdida en herbáceos. Esta región y esta comunidad ha sido un año malísimo en ese sentido. Mal porque al venir un año seco también es verdad que los regadíos han estado limitados, han tenido, sobre todo los de canal, agua suficiente, los de toro, para acabar la campaña. Después llovió en septiembre y se remató bien, pero en la parte izquierda, la margen izquierda, no hubo agua suficiente. Es verdad que eso limita mucho, pero bueno, hay que decir que hay cultivos dentro del regadío que están con buenos precios y bueno, los precios razonables, ¿no? Lo que tiene que ver con los costes que hay ahora mismo en fertilizantes, fitosanitarios, energía, etcétera, pues bien para la remolacha, tiene un buen precio, hay que decirlo así, bien para la patata, porque tenía un buen precio y buena producción, las cosas hay que decirlas como son, cebolla, etcétera. Salvo eso, creo que en lo agrícola, no sé, entonces todo sí, hay que decirlo así de verdad, que esos cultivos este año han salvado, como quien dice, el compromiso, porque tiene unos buenos precios debido a que hay pues mucha más demanda que oferta y precisamente por eso están en buenos precios. También hay que decir que el sector lácteo, así como el año anterior, tuvimos que salir a la calle por todas las industrias pidiendo que se elevaran los precios, tanto en vacuno como en ovino como en caprino, pues hay unos precios razonables también en función de los costes que tienen ahora mismo los ganaderos en piensos y en forrajes y paja, como decía Aurelio, que están disparados porque había muy poca. Pero esos sectores se salvan, también se salva el porcino, aunque el pienso está muy caro, y se salvaría pues todos los de carne, excepto el vacuno de carne, por las enfermedades y el problema sanitario que ha habido. Que ha habido muchas bajas, muchas muertes, y los ganaderos han tenido que sufrir esas consecuencias. Por eso, si no hubiera sido la hemorrágica, la lengua azul y los problemas que ha habido con los pastos, el sector de vacuno de carne hubiera también tenido un buen año, ¿no? Hay que decirlo así. Pero bueno, dicho esto, lo que tiene es que cuando viene un año seco, pues descoloca todo, y sobre todo cuando venimos, como bien decía Aurelio, del año pasado, del año 22, también con un año muy seco en Zamora, donde cogimos una producción muy parecida a la de ahora. Luego, 2 años seguidos no hay quien aguante la situación y por eso estamos ahora mismo con un crédito subvencionados por la Junta para salvar el bache y poder hacer esta sementera que hemos realizado este año, y desde luego mirando al futuro, intentando que si nos viene un tercero, difícilmente en secano vamos a poder devolver ni siquiera los préstamos al cero de interés. Por lo tanto, creo que tenemos que tener en cuenta que la situación es muy difícil y hay que buscar soluciones, ¿no? Que es lo que en definitiva tendremos que encontrar de cara al futuro. Y la sequía hace poco presentaban ese plan de balsas. ¿Cuánto es un parche o no, eso es una medida más? Está bien, nosotros la hemos aplaudido y la hemos defendido, es una iniciativa que puede originar, donde se hagan esas balsas, una solución para un momento puntual de ciertos ganaderos que están alrededor, que se quedan sin agua un verano como este, o hay un incendio, un imprevisto, y un helicóptero puede cargar allí en esas balsas el agua y no tener que desplazarse en casos de urgencia, etcétera. Bueno, eso viene bien, de hecho hay para hacer, que eran 20 balsas, ¿no? 30, 20 o 30 balsas. 5 millones de euros, decía el consejero, con el disponibles, presupuesto, sí. calculado para 30 y algo balsas, dependiendo de la capacidad que se haga. Claro. O sea, sí, como dice Lorenzo, nosotros hemos dicho que es una muy buena idea, nos parece muy bien. Sobre todo se quiere potenciar que se hagan en las zonas de Ávila, Salamanca y Zamora, las zonas ganaderas donde ha habido problemas de abastecimiento de agua y donde además ha coincidido también con incendios, ¿no? Y bueno, pues vamos a animar desde aquí a todos los ganaderos para que hablen con sus ayuntamientos y pidan el hacer esas balsas, porque la obra se encarga de hacerlo la Junta y se hace cargo de los costes de realización de la balsa, y luego el ayuntamiento lo que se hace cargo es del mantenimiento futuro. Entonces,
yo creo que es una buena En medida. todo caso, Aurelio, esto es una solución puntual para una Sí. zona Claro. local, no es una Esto solución sí lo quería solucionar una remarcar. sequía. Yo en la reunión que estuve el otro día aquí en Zamora hay un escollo principal y es que Confederación Hidrográfica del Duero no se puede poner ningún cauce, ninguna balsa de estas y resulta que si cogéis el mapa todos son cauces. Hay un problema más después en el invierno quieren desviar el agua de esos arroyos para llenar esas famosas balsas y si no lo permite Confederación ya están en otro dilema. Hay bastantes problemas. La idea es buena, pero ya veremos con qué nos encontramos. Vamos con cuestiones recientes, como esa reunión que había ayer en Madrid con el ministro, a la que acudía el consejero de Castilla y León, que llevaba una petición consensuada con todos los otros, con todas las organizaciones agrarias, y el tema central es la PAC. Claro, pero esta conferencia sectorial, que entendíamos que tendría un orden del día y unos puntos sobre los que trabajar, parece ser que no, eso no lo sabíamos nosotros, a nosotros no nos dijeron eso. Y sí que llevó el consejero ese documento consensuado con las organizaciones agrarias aquí en Castilla y León, en la que todos estamos de acuerdo de que esta PAC, que se diseñó hace 7 u 8 años, con unos principios medioambientales muy fuertes, sin tener en cuenta que después hemos tenido pues, una pandemia y una guerra, todo lo que ya todo el mundo sabe, que hemos hablado muchas veces. Y desde luego que no coincide con sobre todo lo que agronómicamente, las prácticas agronómicas que venimos haciendo habitualmente nosotros, en circunstancias donde además la agricultura 2x2 nunca son 4, ni un año te sirve para el otro, cada vez tienes que hacer cosas diferentes y adaptarte a cómo venga el clima y a lo que el tiempo marque. Por lo tanto, nosotros había ahí unos escollos muy importantes en esta PAC, que por cierto, siempre lo hemos venido diciendo antes de la aplicación, y este año es el ejemplo. Hemos tenido la aplicación, un año nefasto además con sequía, en la que además de malas hierbas por todas las parcelas, porque no se podían mover el terreno en el verano hasta el 1 de septiembre, cantidad de glifosato como nunca se ha utilizado este año, muchos miles de litros que se podían haber evitado. En fin, creo que la lucha contra el medio ambiente y mejorar el clima, que es lo que en definitiva pretende esta PAC, está haciendo todo lo contrario con estas prácticas agrarias que nos obliga a tomar. Y además con menos presupuesto, como decían antes, desde luego no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, en ese documento se refleja perfectamente lo que en condicionalidad reforzada y tanto los ecoregímenes en los que no se adaptan a nuestras circunstancias, sobre todo por el clima, que es la que demanda y nos dice por dónde tenemos que ir en la agricultura, y en ese sentido tenemos que hacer ese cambio, o de lo contrario pues vamos a tener, aunque venga un año bien meteorológicamente, muchos problemas para sacar unas producciones. Al final de lo que se trata es de producir alimentos, que es lo que la sociedad demanda, y hacerlo de la mejor manera posible y razonablemente posible, respetando el medio ambiente, como no cabe otra cosa, claro. Hablando de cuestiones de este año, apuntabas hay varios problemas en la agricultura, en la ganadería. Aurelio, siempre apuntas a uno que ya lo has dejado caer en el balance inicial, que es la instalación de las fotovoltaicas. Se consiguió que no se pudieran establecer en terrenos de regadío, pero al menos desde UPA seguís teniendo muchas dudas de la normativa que se aplica cuando el terreno es de secano. Sí, bueno, a ver, yo creo que trabajamos mucho las organizaciones agrarias en Castilla y León para conseguir convencer en el Consejo Económico y Social que hiciera un dictamen y le dijera a la Junta que había que proteger los terrenos de regadío, porque es un terreno donde se han hecho inversiones para producir alimentos y que bueno, es la función prioritaria. Hace poco también los partidos políticos en las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley, aunque no es una ley como la otra, hay una PNL donde también quieren proteger los cultivos permanentes, como los viñedos, etcétera, etcétera. Y falta el último paso, ¿no? El último paso es que hay que cambiar en algunos casos la ley de montes, porque en Castilla y León tenemos mucho terreno desaprovechado, y cambiando esa ley de montes o la definición de lo que es monte y los terrenos perdidos, pues se podría aprovechar para estas cosas, y sin embargo, bueno, eso está protegido y no las tierras agrarias, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de empresas que ya han hecho los trámites correspondientes, han solicitado a la Junta los permisos que son obligatorios, y la Junta pues ha concedido pues esa declaración de bien de interés general, con lo cual bueno, tiene la puerta abierta para empezar a hacer esos proyectos, y esos proyectos llevan en algunos casos expropiaciones, y es lo que, desde luego, nosotros lo que decimos, ¿no? Que falta todavía ese paso.
No puede ser que para que una parcela se ponga de placas, porque el dueño quiere ponerla y me parece muy bien, que para que ese señor la ponga le quiten a la otra parcela de al lado, que es agricultor, que quiere seguir siendo agricultor y produciendo alimentos, y que se la quiten para poner placas. Eso no puede ser. Todo lo que se haga de común acuerdo me parece perfecto, que lo hagan. Pero desde luego expropiaciones ninguna, y no las vamos a consentir. Pero esto tiene un trasfondo mucho más importante, ¿no? Y es lo mismo que lo de antes de la PAC que explicaba Lorenzo. Cuando los agricultores y los ganaderos decimos al Ministerio de Agricultura que lo que tenemos que seguir es produciendo alimentos y nuestras tierras tienen que seguir siendo para producir alimentos, hay que hacer un llamamiento a la sociedad, que eso es lo importante, que es que el problema de la PAC, que se hizo pensando en el medio ambiente y pensando en que ya no hacía falta, ya no tenemos un problema alimentario y que si no hay alimentos aquí los compramos fuera, eso se ha caído ya y nos preocupa mucho que nuestros dirigentes políticos no piensen en eso, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es asegurar la producción de alimentos para la sociedad, para nuestra gente. Porque si vamos a depender de comprarlo fuera, luego nos vamos a enterar de lo que valen las cosas y vamos a ver cómo vienen producidos con productos químicos que aquí llevan prohibidos 30 años, ¿no? Pues eso es lo que estamos diciendo, tanto por el tema de la PAC como el tema de las placas. Miren ustedes, tenemos mucho sitio para poner placas. Es más, yo desde aquí les lanzo hasta una idea. Tenemos unos terrenos perdidos ya en toda la red viaria de carreteras y de autopistas. Bueno, pues que pongan unas vigas, unos techos y lo llenen todo de placas, porque ya ese terreno por debajo está perdido. Harían dos cosas: proteger a los conductores de las inclemencias del tiempo y poner todo de placas. Fíjese qué sencillo esa solución. ¿O por qué no ponen de placas todos los edificios? ¿Y no que tenemos que utilizar las tierras agrarias? Pues no. Ese llamamiento a la sociedad de que lo primero es garantizar que producimos alimentos para no depender de fuera, porque si hay una pandemia, si hay una guerra, y esos países que nos venden ahora luego no nos quieren vender, aquí pasamos hambre. Y eso es lo primero que tiene que proteger un político que tenga las cosas claras, la alimentación de la sociedad. Apuntabas antes también problemas, sobre todo en la cabaña ganadera con la enfermedad hemorrágica epizootica, más de 1000 reses muertas y subiendo, porque los datos de esta semana todavía no los tenemos actualizados. Un problema que llegó de sopetón, que parecía que no iba a llegar nunca, y lo peor de todo es que cuando venga la primavera, que habrá un nuevo rebote, de momento no hay solución posible. Yo he dicho que a mí me recuerda al COVID, como empezó. Es como bien has dicho, una enfermedad desconocida, pero que está bien latente ya en las fronteras de África. Es una pena que se dejase pasar para España como se ha pasado, pero también tengo que decir que hoy día es un mundo muy globalizado. El cambio climático ha influido también en eso, ya que ha habido altas temperaturas, pero desde un momento el Ministerio, en este caso, yo creo que no fue oportuno ni tomó las medidas que tenía que haber tomado. La enfermedad se empezó a expandir. Como bien has dicho antes, nadie sabía nada de ella. Cuando han empezado a ver los síntomas en la vaca, el ganadero, bien por precaución o por desconocimiento, esas vacas las iba vendiendo, porque hay que decir, eso sí lo quiero recalcar, que esta enfermedad no es contagiosa para el ser humano, pero claro, el ganadero se asustaba de los síntomas que tenían las vacas y los datos, digamos que en un principio el Ministerio circulaba, incluso la Junta de Castilla y León, no eran fiables, porque en un momento se nos dijo que había una incidencia baja cuando ya estaba empezando a ser alta. Es una enfermedad que en este caso el vector que ha empezado es el 8, pero a las puertas de África ya nos están avisando que está el vector 6. Por eso digo que es una enfermedad que viene a quedarse, que la única solución posible sería una vacuna preventiva, que a día de hoy no la hay esa vacuna. No sabemos bien si es por aspectos económicos, porque como bien te decía antes, a las puertas está el vector 6, se piensa que mute y que no valga esa vacuna si ahora se saca, o bien porque se quiere, como algún organismo ha comentado, ya que se aproveche una vacuna futura que valga también para la lengua azul y no haya que estar pinchando todo el rato al ganado en este caso. El caso es que hemos visto ahí unas consecuencias bastante desastrosas, no solo ya por la mortalidad, que como bien decía antes mi compañero, llevamos 1100 vacas muertas, es que hay que contar también los abortos que ha habido, los machos que han quedado esterilizados, consecuencias de muchas madres de esas, incluso en el vacuno de leche, aunque ha sido menos el ataque, han quedado dañados en este caso. Es decir, hay unas consecuencias impresionantes. Por parte de la Junta en este caso ha habido unas ayudas como son 1.000 euros por explotación, 500 por vaca sin por redondear, pero no son suficientes. Pero a mí, hablando con los ganaderos, ya no son solo esas ayudas, no es que quieran las ayudas, lo que quieren es que para el próximo año, como bien decías, porque viene para quedarse cuando empiece otra vez el calor,
vuelva otra vez a resurgir el tema. Se necesita esa vacuna, ahí se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones, empezando por la central, incluso por Europa, que parece ser que mira por otro lado porque a ellos no les está tocando tanto el tema, pero les tocará, y hay que ponerle una solución, porque si no este caso ha sido sangrante, y más para la provincia de Zamora, porque Sayago ha sido de las zonas más afectadas que ha habido, también la Guareña, pero nos estamos quedando sin cabaña ganadera por un momento. Y voy a decir una ironía, lo voy a decir así, yo no sé si es que se pretende acabar con la ganadería, porque estamos viendo que parece que toda la culpa de todos los males de contaminación la tiene la ganadería, y este es un caso muy palpable, a mí es lo que me dicen los ganaderos, que tienen reuniones con ellos, como si no se quisiese actuar, como que se muriesen las vacas, que es lo que está pasando en África. Allí quieren que se llegue a la prevalencia cero, pero que se mueran por su cuenta, y yo creo que no hay que llegar. Y otra cosa importante también en este tema, que ya lo apuntaba en un consejo agrario, es que tiene que entrar en el seguro de ganaderos. Es lo fundamental, no tiene por qué darnos la administración un dinero. El ganadero paga un seguro y al final tienen que entrar todas estas enfermedades. No puede Agroseguro, en este caso, lavarse las manos y solo lo que a ellos le interesa. Es una enfermedad que viene para quedarse, ojalá me equivoque, pero para otro año los ganaderos van a tener aquí. Y lo que no puede, y un último repunte, es que pilla a los ganaderos, como pasó este año, porque la principal medida es desinfectar. Y ha habido un momento que no había ni productos para desinfectar, es decir, se han visto totalmente desbordados. La palabra es esa, esta enfermedad ha desbordado las administraciones y esperemos que el próximo año tomen medidas en serio. Y más, como han dicho los veterinarios, está el vector 6 a las puertas de España. Bueno. Hay un tema con la enfermedad hemorrágica epizootica, bueno, que no está correcto del todo lo que ha dicho Antonio. Vamos a ver, el Ministerio de Agricultura lo que tenía conocimiento de esta enfermedad fue en la provincia de Cádiz el mes de noviembre del año pasado. En Andalucía afectó de una manera light, y son los datos que tenía el Ministerio de Agricultura. A la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias y la responsabilidad, nosotros le hemos dicho claramente, ya en el mes de marzo, desde la Alianza Opacoag en Castilla y León, le dijimos que tenía que ponerse a trabajar en ese tema, que si entraba la enfermedad en Castilla y León iba a ser mucho peor que en Andalucía, porque las explotaciones son totalmente diferentes. En Andalucía hay explotaciones mucho más aisladas, más grandes pero más aisladas, y afectaba menos de lo que nos iba a afectar a nosotros. Y aquí evidentemente así fue. Desde la Junta de Castilla y León lo que se dice es que al Ministerio no les había dado información, no los habían mandado a tener una reunión, pero es que ellos tienen la competencia y se tenían que haber preocupado. Y se tenían que haber preocupado precisamente de eso, de que venía esa enfermedad y había que tomar medidas para que no faltase desinfectante, etc. Y al final, bueno, pues ya en el Consejo Agrario de septiembre, después de un montón de peticiones de reuniones con la Junta de Castilla y León, que no la hizo con las organizaciones agrarias, que no quiso tenerla con nosotros, después de ya muchas peticiones, conseguimos arrancar el compromiso de unas ayudas, pero unas ayudas que son insuficientes. Nosotros, desde UPECOA, le dijimos claramente, señor consejero, hay un baremo aquí de indemnizaciones que tiene ya medio ambiente aprobado por los daños del lobo. A cada ganadero se le debe pagar 1.500 euros por una vaca, como viene en eso. ¿Por qué un baremo solo de 500? Si ya tiene aprobada la propia la Junta otro baremo. Ese es el baremo que le hemos exigido, para que se pague convenientemente a los ganaderos, y no lo han querido utilizar. También lo que han hecho es coger de momento un periodo de indemnizaciones del 28 de agosto hasta el 15 de octubre. Todos los animales que se han muerto en ese periodo se indemnizan 500 euros por las vacas. Y los que se murieron antes, en la provincia de Zamora, que el 28 de agosto precisamente ya tuvimos una reunión con ganaderos, con la delegada de la Junta, diciéndole que ya se nos han muerto un montón de vacas, que ya tenemos problemas por ese tema, esos quedan fuera, los que se están muriendo ahora también, tenemos ya más animales muertos fuera del periodo que ha cogido la Junta para pagar. Y lo que le hemos requerido es el compromiso de sacar una nueva convocatoria para amparar esos animales y pagar también esos daños, porque si no sería totalmente injusto. ¿Y cómo está el tema que apuntaba Antonio con Agroseguro? Y una cosa, lo de que no hay vacuna, esta enfermedad en Estados Unidos ya la conocen, y en Japón también, y en Japón ya tiene una vacuna. No y aquí hay un laboratorio que ya ha dicho a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que se puede tener una vacuna si se ponen los fondos suficientes en meses. Con lo cual vamos a esperar que se ponga las pilas, dejen de hacer guerras políticas entre la administración regional y la nacional, se pongan de acuerdo y saquen adelante esa posibilidad de tener esa vacuna.
El tema con Agroseguro, no sé cómo van, si estáis negociando, si queda un poco lejos llegar a un se hizo la acuerdo. petición. Eso no, se ha hecho la petición, que se incluya en Agroseguro este riesgo de esta enfermedad, pero es una enfermedad nueva, y primero lo que nos han contestado es que tienen que evaluar la mortalidad y la morbilidad que hay en la enfermedad, y luego ajustarían unas primas que evidentemente van a encarecer más el seguro, eso hay que reconocerlo así. Entonces tú amplías el abanico de cobertura del seguro y si la mortalidad es alta, el seguro va a ser más caro. Entonces, de momento, cuando hagan el estudio, pues entonces Agroseguro la incluirá como una enfermedad más dentro de la cabaña ganadera y se pagará la indemnización, pero el primer año que ha tenido efecto, de momento no tienen todavía intención, vamos a ver si el año que viene ya evalúan y con las presiones que le vamos haciendo de que lo incluyan, pues lo tengan que meter en el seguro. Claro. Pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a volver con más temas porque tenemos mucho de lo que hablar. Ya estamos aquí de vuelta, seguimos con temas que han sido y van a ser actualidad en el plano agropecuario en la provincia de Zamora, y ahora vamos a hablar un poco de Bruselas, que sé que os gusta. Vamos a hablar con una de las últimas medidas que han apuntado y que entiendo que habéis acogido de buen grado, como es el que ya por lo menos están planteando el etiquetado correcto en las mieles, con el origen de la miel y con el porcentaje, que será otro de los problemas que había de miel de fuera que llega, hablamos principalmente de China. Entiendo que es una buena medida o un buen punto de partida al menos. Bueno, es un avance, pero vamos a esperar a ver lo que deciden al final, porque nada más que es una propuesta del Consejo de Ministros que se llevará la Comisión al Parlamento y veremos a ver en qué queda. La industria de la miel tiene sus lobbies que también van a hacer su trabajo allí en Bruselas y desde luego nosotros es un avance importante, pero no quedaría bien si además de los países donde en el etiquetado aparecen que son los que lleva esa miel dentro de ese envase, no aparece el porcentaje, por ejemplo, que puede ser lo que las industrias de la miel quieren presionar en ese sentido. Por eso nos tememos que al final lo que tiene que aparecer es país de origen y porcentaje de miel de ese país, que es lo que venimos denunciando hace muchísimos años, y que se evite ya todas esas masivas importaciones que vienen de miel a Europa. Europa es una gran consumidora de miel e importadora de más de 200.000 toneladas. Pero es que en España, si se producen 30.000, este año un poco menos por la sequía, pues es que importa estas 36.000. El año 22, un año récord, se han importado 36.000 toneladas de miel, cuando el consumo en España está en 18.000 toneladas. 18.000 toneladas nos parece muy poco y hay que incentivar primero el consumo interno. No puede ser que Alemania consuma más del doble de miel por habitante y año que aquí, 1 kilo, cada alemán. 70 millones, ¿no? O 70 y tantos que tiene Alemania, se consume de miel. En España, pues igual que nos pasa en el queso, nos pasa en el vino, nos pasa en la carne, nos pasa en muchos de los otros productos, está descendiendo el consumo de manera estrepitosa y no entendemos por qué no se consume aquí más que 7 o 8 kilos de queso, por ejemplo, cuando en Grecia consume 34 o Francia 28. Hombre, si se duplicara la cantidad de queso solo por habitante, solo duplicar, no triplicar, pues no tendríamos ningún problema con leche de oveja ni de vaca, nunca ya. Entonces creo que incentivar el consumo de la miel, como decía antes, provocaría que subiríamos de esos 18 millones de toneladas y no tendríamos que depender tanto de esa miel que viene a través de Portugal, mucha de ella, a través de Rumanía, a través de países donde triangula y después ya entra como miel europea al 100%, una vez que pasa por uno de estos países. Por lo tanto, es una buena noticia a medias, veremos a ver en qué queda en el Parlamento. Vamos a entrar en un año de elecciones europeas y es muy importante decirlo también, que tú dices que nos gusta mucho hablar de Europa, pero es que, por desgracia, no hay una participación suficiente de los ciudadanos en las elecciones europeas, no solo de España, sino del resto de los países miembros. Y nos jugamos casi todo allí, o sea, más del 80% de las decisiones, no solo para la agricultura,
la agricultura más y la ganadería, pero de cualquier profesión, de cualquier actividad económica y de cualquier ciudadano de cualquier país de la Unión Europea, el 80% de las decisiones económicas, sanitarias, de mercado, etcétera, se deciden allí. Y nos parece que es, por lo menos es la idea que yo tengo, de que no lo tomamos lo suficientemente en serio, que nuestros representantes que van allí tienen que ir a defender las particularidades y los problemas que tenemos en cada país. Para eso está el Parlamento, que ahora tiene mucho más poder para decidir esas cosas, el Parlamento Europeo, desde el Acuerdo de Lisboa. Por lo tanto, es bueno que no solo decida Alemania, porque es que si la hemorrágica, como hablabais antes, ha llegado a Alemania, es un problema europeo. Y ya hubiera habido investigación en laboratorios para tener una vacuna, estoy completamente convencido, seguro. Como no ha llegado a Alemania, pues no hay problema. De momento nos lo tragamos en Portugal y en España. Cuando está subiendo ya Francia y Francia tenga un problema también, probablemente también se tenga en cuenta. Por lo tanto, yo animo a que en junio del año que viene, que tenemos elecciones europeas, votemos responsablemente un programa de político que convenzca y que además defienda, no solo en nuestro caso lo que nosotros representamos al campo y a la agricultura y a la ganadería, sino también a los ciudadanos los problemas específicos que tenemos en cada país, porque es un parlamento y se vota, y donde se vota, la mayoría es lo que se aprueba. Y si Alemania tiene 80 millones de habitantes, tienen más cantidad de parlamentarios. Y además ahora se añade que Ucrania está en proceso de adhesión también, hay que tenerlo en cuenta, y es un país muy potente, con mucha agricultura, tardará años porque no va a ser de hoy para mañana, pero todo esto en Bruselas está pasando y ahora se van a aprobar ciertas medidas, sobre todo en bienestar animal, la eliminación total de jaulas, que es un proceso que viene ya de hace años también, por esos lobbies ecologistas que quieren presionar aún más en la actividad ganadera, y vemos cómo desciende un 20% el consumo de carne de vacuno, o sea que la cosa es seria, solo en este país. Si no fuera eso, pues probablemente ya no tendríamos carne, bueno, las bajas que ha habido de vaca para abastecer tanto alimentación aquí en el país, o exportar menos, que se está exportando el 50%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esos lobbies presionan y que si se aprueba, que esperemos que no, antes de las próximas elecciones en el Parlamento Europeo, este apretón último de bienestar animal, de eliminar las jaulas tanto en cerdos como en aves como en conejos, decididamente la alimentación se va a duplicar o a triplicar el precio de la carne de cerdo o de conejo, eso está claro. También lo que sí se ha abierto también y entronca un poco con estos encontronazos que vienen siendo ya muy habituales con ideologías más ecologistas, ese posible cambio del estatus del lobo. No sé si tenéis esperanzas en que se dé un paso atrás en todo lo que se ha aprobado en el último año. A ver, es que lo de Bruselas, lo de Europa, unas veces te preocupa mucho por las decisiones que se toman, y otras veces también a lo mejor es la tabla de salvación, ¿no? Cuando ven ya el problema en Bruselas, a lo mejor es la tabla de salvación para cambiar políticas. Por ejemplo, con este tema de lo del lobo, ¿no? Bueno, pues hemos visto cómo hemos denunciado por activa y por pasiva que en Castilla y León tenemos 5.000 animales que matan los lobos todos los años, ya estamos en esa cifra de 5.000, terneros, corderos, ovejas que matan los lobos, y nadie hacía caso, y ha tenido que llegar unos lobos, se han merendado el pony de Ursula von der Leyen allí en Alemania, y ya hay un problema, y ya en Alemania ya dice que, oye, a lo mejor hay un problema con esto, y ya hay muchos lobos en algunos sitios, ¿no? Hay varios países que están reclamando un control porque esto no es normal, y eso que están haciendo en algunos casos controles. Bueno, esperemos que aquí se flexibilice la norma, que ya no está tan estricta como la quiso sacar la ministra metiendo a lobo en el DESPRE. Ya admite la posibilidad de hacer controles, no de cazar, pero sí de controles cuando sea necesario, pero claro, tiene unas indicaciones que para poder hacer esos controles lo hacen casi inviable. Eso es lo que hay que corregir, ¿no? Para que venga esa normativa europea y diga, pues primero hay que hacer cumplir la normativa Hábitat, que es lo que hemos dicho desde nuestras organizaciones desde hace mucho tiempo. Y lo que queremos es que se cumpla la directiva europea, la directiva Hábitat, que en su artículo 16, en el punto 2, dice que hay que suspender cualquier protección
cuando cause excesivos daños a la agricultura o a la ganadería. Así de claro, eso es lo que queríamos, ¿no? Que se suspenda la protección hasta que se controlen esos daños. Y es que la verdad, nosotros en Europa, bueno, pues estamos viendo con preocupación esas normativas. También hay otra que está pendiente, que parece que se paró un poco por las elecciones, pero ya están hablando otra vez de ponerla en marcha, que es la de restauración de la naturaleza. Nos preocupa muchísimo esa normativa de restauración de la naturaleza, porque lo que dan a entender es que las tierras que estamos labrando los agricultores y los ganaderos, pues no estamos haciendo bien las cosas y hay que devolverle un 30% en el año 2030 de ese terreno agrario a terrenos perdidos para el medio ambiente. Sobre todo en la Red Natura 2000, gran parte de la provincia de Zamora es Red Natura 2000. Bueno, si nos quitan un 30% del terreno, pues habrá muchas explotaciones que tendrán que cerrar, ¿no? Ahora bien, si se llega a un pacto como el que han llegado en Doñana y nos dan 100.000 euros por hectárea, pues ya a lo mejor es la solución para los problemas de rentabilidad que tienen muchas explotaciones. Pero desde luego nos preocupan mucho las normativas europeas cuando se hacen desde los despachos, cuando se hacen sin pensar en el futuro y sobre todo lo que decía antes. Europa es la adalid de cambiar el medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, quieren ser los mejores del mundo mundial y no se dan cuenta que si China, Asia o Estados Unidos no van de acuerdo a las medidas de mejora del clima a nivel mundial, pues se va a adelantar poco. Pero desde luego, bueno, alguien lo tiene que empezar, eso sí. Nosotros lo que decimos es, el medio ambiente lo estamos cuidando nosotros, los agricultores, los ganaderos, primero lo cuidaron nuestros abuelos, luego nuestros padres, ahora nosotros. El medio ambiente se va creando, porque también es bonito pasar por la carretera con el coche y ver las parcelas sembradas de girasol, de colza amarillo, o sea, ese es un paisaje también que es nuestro y que hay que proteger, y desde luego esas normativas europeas hay que tenerlas muy en cuenta, y vamos a ver en qué queda también el tema ese de la miel. Como bien decíais, llevamos muchos años denunciando que no era normal que aquí se pueda vender miel, donde solo un 1% de la miel era de este país, y el 99% podía ser de China o de cualquier sitio, y con la etiqueta de envasado en España ya era miel española. No, hombre, no. Vamos a ver cómo cambia, pero lo que decimos, los lobbies, los grupos de presión, una propuesta del Parlamento es una cosa, y lo que aprueba al final la Comisión Europea, influida por esos lobbies de presión, que tienen mucho dinero por detrás de las empresas, pues a ver cómo acaba. Antonio, vamos acabando ya. Queda mucho por hablar, aquí tendríamos para mucho, pero antes de finalizar sí que quiero que cada uno de vosotros me contéis cuál sería el principal reto de cara a 2024. Hombre, el principal reto, aunque no está en nuestras manos, es el tiempo, pero después de retos, el cambio total de la política agraria. Como estamos diciendo en estos debates, estamos viendo que nos faltan alimentos y que la PAC lo que hace es limitar la producción de alimentos, que la gente de la calle visa a pagar más dinero por ellos porque va a haber demanda. Y un reto importante que viene, ya que estamos hablando de Europa, que viene dentro de Europa, es salvaguardar los productos que tenemos nosotros aquí. Lo que no puede ser es que nos estén metiendo terceros productos, como habéis dicho, de la miel, pero no solo la miel, son otros productos que vienen transgénicos, que vienen contaminados con materias, como hemos visto de Marruecos este año en cultivos como calabazas y melones y tal, que aquí están prohibidos. Entonces hay que jugar con las mismas reglas. Una paz, cambiar la paz y jugar con las mismas reglas todos, a nivel mundial, ya que está todo globalizado. Si no, a la agricultura española y ganadería acabaremos desapareciendo y el consumidor va a pagar más por los productos. Aurelio, Lorenzo. A ver, yo creo que de cara al próximo año, al futuro, es verdad que las políticas agrarias nos están haciendo mucho daño y hay que cambiarlas, eso es su objetivo y todo el mundo estamos de acuerdo. No he oído a nadie decir que está muy a gusto con esta PAC. Esta es la peor, la más contradictoria, la que todos hemos llevado peor desde el principio que se empezó a gestar, y desde luego algo habrá que hacer de cara al futuro. No es la primera vez que se hace una reforma intermedia, luego, por lo tanto estamos a tiempo y se puede hacer. De hecho, este documento, como decíamos antes, es parte de como si fuera una reforma intermedia, porque esa propuesta que hay dentro de España se puede cambiar y adaptarla a las condiciones. Y por otro lado, desde luego, hemos visto con estos altibajos mucha especulación, hay que eliminar la especulación, ahora la tenemos
hablábamos de los cereales que están entrando en los puertos muchísimo, y muchos de nosotros, o muchos agricultores, con el cereal en sus naves o en sus cooperativas, sin vender o sin cobrar, esperando que remonte el precio, un precio que ha bajado más de 100 euros la tonelada, por ejemplo, el cereal, y no ha bajado el pan, no ha bajado la harina, no ha bajado el pienso, el 30% que ha bajado o más el cereal. Luego aquí hay una especulación pura y dura desde la primavera o primeros de año hasta acá. El año pasado estaba el cereal a 330 euros la tonelada. Este año a 230 no te lo compran la cebada ya. Por lo tanto, hay una especulación, que, vale, venga al puerto lo que tiene que venir, no ha habido cosecha, pero las empresas de aquí tienen una responsabilidad también con los agricultores y los ganaderos de aquí. Y no es cierto, o no está bien que a los agricultores, a los consumidores le estén cobrando el pan y los otros derivados de la harina al mismo precio cuando estaba el cereal a 340 euros la tonelada o 350. Luego especulación pura y dura, especulación con los fertilizantes, con la energía, con todo eso. Hombre, alguien hay que ponerle un poco de coto a esto y poner orden, ¿no? Creo que esto es lo que en el futuro hay que hacer. Y luego lo que decía, unas soluciones sobre todo de futuro para el tema de la sequía. Hemos hablado muchas veces de que hay que investigar genéticamente semillas adaptadas a estas condiciones climáticas de elevadas temperaturas y de menos condiciones, de menos cantidad de agua, porque por desgracia llueve menos. Por lo tanto, eso es una de las cosas que en futuro se tiene que seguir investigando para facilitar esas semillas. Y otra cosa tiene que ser también, por supuesto, cambiar el seguro. Hay que darle un cambio total al seguro porque de la manera que lo estamos está reventado, porque es imposible. El fondo de compensación de consorcio del seguro se acaba. Se han pagado más de 1.000 millones de indemnización este año y con eso ya no hay fondo, se acaba la hucha común y desde luego hay que darle una vuelta al seguro totalmente, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, que sea universal, que todo el mundo que solicite una subvención, sea la PAL o sea, tengamos el seguro como el que circula con un coche por carretera, para hacerlo más barato. Estamos en un 80%, es muy fácil llegar al 100%. Eso es una de las formas que abarataría las primas, y otra de las consecuencias del seguro sería también que tendría que involucrarse el Ministerio de Economía y Hacienda para, en casos como sequía extraordinarios como el de este año, no sea el Consorcio de Compensación de Seguros el que tenga que pagar esas indemnizaciones y no se penalice a los agricultores por hacer una declaración de siniestro de seguro que al siguiente año ya te pagan menos. Por lo tanto, como el tema de las pensiones, la hucha de las pensiones se acabó, la caja famosa, y ahora se tira de los presupuestos generales del Estado para pagar las pensiones, pues eso es imposible. Con los cotizantes no se podría pagar. Por lo tanto, el seguro hay que dar una vuelta, el tema de la genética y, por supuesto, el agua, aprovecharla eficientemente, pero también almacenarla, como decías tú. Si ahora en el invierno y en otoño, que es cuando tenemos agua, no la almacenamos, sea por una cosa o sea por otra, con un sistema, desde luego difícilmente vamos a sacar los cultivos de regadío adelante después en campañas de riego. Y yo esa pregunta concreta de cuáles serían los objetivos para el futuro y para el año 2024, tengo dos que tenemos que dejar muy claro, de convencer a nuestros políticos y a la sociedad que hay que proteger a la agricultura y a la ganadería, y a los agricultores y a los ganaderos. Agricultura y ganadería la van a hacer quien sea, o a lo mejor empresas, pero hay que proteger a los agricultores y ganaderos para combatir el despoblamiento rural, para que sigan vivos nuestros pueblos. Tenemos que tener explotaciones rentables y para eso hay que cumplir la ley de la cadena alimentaria, que es una buena ley, y hay que mantenerla y protegerla. Y cumplir la ley de la cadena alimentaria significa que los costes no pueden superar a los gastos, que tienes que tener un margen de beneficio, y eso lo tiene que controlar el Estado y la Unión Europea, pero sobre todo nuestro Estado, nuestra comunidad autónoma y nuestro ministerio. Tienen que cumplir eso. Y el segundo reto que tenemos, lo ha indicado también Lorenzo y coincidimos, a pesar de lo que se diga, tenemos un cambio climático muy preocupante. Tenemos ya encima pues que cuando viene lluvia, viene mucha, nos retrasa labores, nos hace cambiar cultivos. Cuando viene una sequía, viene muy fuerte, y eso solo se puede combatir con investigación. Tenemos que estar los agricultores, con los ingenieros técnicos, con los biólogos, con los científicos, buscando precisamente desarrollar esas semillas que sean genéticamente más resistentes al cambio climático, a las sequías, etcétera, etcétera. Eso es lo que en la Unión Europea también han estado muy para atrás, muy parados. El tema de los cultivos transgénicos. Bueno, si un cultivo transgénico lo único que se modifica es un poco el gen para que sea resistente a tal enfermedad, para que no haya que hacer tratamientos. O sea, eso, investigación y desarrollo,
Eso es fundamental para luchar contra el cambio climático y es los dos principales temas que tenemos nosotros, el cambio climático y garantizar que las explotaciones son rentables económicamente, sino qué joven se va a quedar si tiene más gastos que ingresos. Si sigue a los precios que tenemos, los abonos, el gasol, etcétera, las tierras de secano van a quedar abandonadas si seguimos en esta dinámica dentro de 4 días. Solo nos va a quedar el regadío o cultivos permanentes que sean más productivos. Y eso con eso no se mantiene un pueblo abierto. Muchas gracias a los tres por estar aquí, haciendo fin de año. Si no coincidimos más, felices fiestas, próspero año y que para el año que viene pues hablemos de muchas de esas dudas que realmente se hayan hecho efectivas y para bien. Y a todos ustedes, no se vayan porque ahora toca repasar los datos de la lonja de Zamora. La lonja de Zamora celebrada hoy nos deja pocos cambios en las cotizaciones. Un ejemplo lo encontramos en la mesa de porcino de cebo, que mantiene las cotizaciones de la semana pasada, salvo en el ibérico pienso hasta 150 kilos, que sube 1 céntimo el kilo hasta llegar a los 2,18. Más cambios encontramos en la cotización de los lechones. El lechón gran partida sube esta semana 3 euros y pasa a pagarse a 85 euros unidad. El de recogida de pequeñas partidas sube en la misma medida y se cotiza ahora a 76 euros cabeza. Los tostones suben, pero en menor medida, 1 euro la unidad. Se pagan ahora a 48 euros los de 6 a 8 kilos y a 57 los tostones sin hierro. Los tostones para vida siguen sin cotizar. En la mesa de ovino esta semana no se registran cambios. Así recordamos que el lechazo de hasta 11 kilos y medio se paga ahora a 5,90 el kilo, el de 11 kilos y medio a 13 a 5,65 y el de 13 a 15 kilos a 5,45. Los corderos siguen sin cotizar y las ovejas tampoco han cambiado sus cotizaciones. Cotizaciones que también se mantienen en la mesa de cereales, que solo experimenta un cambio esta semana, la subida de 1 euro la tonelada en la cebada hasta llegar a los 211 euros. Y aquí acabamos este apartado de campo y provincia, pero no se vayan porque detrás de la publicidad que viene ahora un nuevo capítulo de Historias de Zamora. Va a ser el penúltimo dedicado al castillo de Castrotorafe. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.